falte todo, pero que jamás, hermanos, nos falte su Santo Espíritu para poderlo cada día adorarle como Él se merece. Aleluya. Oh, aleluya. He visto muy de cerca mi realidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tu alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi realidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto me encontré. Si tu deseo me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, No puedo callar, no puedo callar. si tu deseo me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo atrás, no puedo camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me encontró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, aleluya. He decidido Aleluya. seguir a Cristo. Aquí está la presencia He del Señor. Aleluya. decidido Oh, aleluya. seguir a Cristo. Alabado seas
Adórele, adórele, adórele. No vuelvo Oh, hermano, a atrás. eso hemos venido. No vuelvo A llenarnos de su presencia, aleluya. A adorarle como Él se merece, aleluya. adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo cantar, no puedo cantar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo cantar, no puedo cantar. Si tu diestra hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo Oh, aleluya. atrás. Te seguiré, Oh, aleluya. te seguiré. Aleluya. Y ese aplauso, yo creo que se merece uno mejor. Aleluya. Oh, hermano, Él lo dio todo por usted y por mí. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Para eso venimos, hermanos. Para adorarle a Él. Para exaltarle. Para glorificarle. Aleluya, aleluya. Tenemos ese privilegio, aleluya, de adorarle. La palabra dice que los ángeles nos miran. Qué privilegio nos da Dios, aleluya. Siendo Él primero que nosotros, pero vea, hermano, Dios puso su gracia en nosotros, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, alabado sea su nombre. Te doy la gloria. ¿Quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú?
sea tu problema. victory, Jehovah ¿Qué problema tú tengas? Prince of Peace, Lord, Por aquí I tenemos al worship you Todopoderoso. Aleluya. because of who you El que nos provee todo. are. Aleluya. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you Adórele, adórele, aleluya. are. Lord, I worship you. Él está en esta mañana, aleluya. En medio de su pueblo, Lord, I aleluya. worship you Llénese because del of Espíritu who you Santo en esta are. mañana. Aleluya, Él está aquí en esta mañana. Because of who you Oh, are. aleluya. Aleluya, Él está aquí. Él está aquí, aleluya. Él está buscando a alguien, un sediento en esta mañana, aleluya. Oh, aleluya. Oh, hermano, Él es real, su presencia, aleluya. Donde está Él lo llena todo, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Mientras nos tenga con fuerza, hermano, adorémoslos. Exaltémoslos como Él se merece, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Un saludo a la amada iglesia del Señor, aleluya. Oh, hermano, la presencia de Él es maravillosa, aleluya. Cuando yo le canto al Señor, me gusta cantarle con alegría, ¿sabe por qué? Porque cuando me acuerdo quién era yo, digo, ay Señor, aleluya. ¿Cómo no te voy a adorar? Aleluya. Y ese debe ser nuestro sentir de todo cristiano. Que cuando le adoremos, hermano, y cuando vengamos aquí, no vamos a entrar con tristeza, no. Debemos venir con alegría, con regocijos. Porque eso es un privilegio que Él nos regala en esta mañana, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, alabado sea su nombre. En esta mañana le damos gracias al Señor, primeramente. A mi pastor por la oportunidad que nos regala de servirle en esta parte. A ese Dios maravilloso. Bendito y alabado sea su nombre. Tenemos un bonito lema en esta semana los caballeros varones en las manos. Amén. En las manos de Dios, perdón, en las manos de Dios. Y es verdad, un bonito lema. Hemos tenido unas buenas charlas, hermanos, que nos ha edificado mucho para familia. En verdad que Dios es bueno y cada día necesitamos aprender más, hermanos. Podemos tener la edad que sea, pero Dios siempre tendrá palabra para nosotros. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos aprender, amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice como toda la armadura de Dios. ¿Todos la tienen? Pueden decir amén. Vamos a leerla a lo acostumbrado, una forma alternada. Por los demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Aleluya. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Todos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con desnudo hablemos en él como debemos hablar. Amén. Toma toda la armadura, hermanos. Pero necesitamos tener fe. Amén. Necesitamos orar. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Pero si nos sujetamos a esta maravillosa palabra, el Señor nos sacará adelante. Amén. Así que en esta mañana vamos a levantar una oración para que el Todopoderoso nos siga bendiciendo, porque Él está aquí. Antes que usted llegara, ya el Señor estaba aquí recibiéndolo. Amén. ¿Qué le traía usted y yo a Él? Amén. Así que vamos a elevar esta oración. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Una vez, gracias, Señor, porque nos permite una vez más estar delante de tu presencia. Por deleitarnos, Señor, cantándote, Señor. Es un privilegio de Dios que tú nos regalas, Señor. Te alabo, te glorifico. Te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias. Oh Dios, yo coloco delante tu presencia mis hermanos, Señor, que están aquí, los amigos que nos acompañan esta mañana, Señor. Toma control de sus corazones, de su mente, Señor. Háblale, Señor, en esta mañana a ellos. Oh Dios, bendícenos una vez más, Señor, con tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, Señor, aleluya, cada día para seguir avanzando, Padre Celestial. Te lo pedimos, oh Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Vamos a cantar una alabanza más. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos en nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar. Cantamos y exaltamos en nuestra libertad. Oh, Manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. delante de tu presencia Quiero adorar. Cantamos y exaltamos en nuestra libertad. delante de tu presencia y yo Quiero adorar. Cantamos y exaltamos en nuestra libertad. oh, Manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. oh, manda el fuego, Aleluya. manda el fuego de los cielos. Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Vamos todos
adorar. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Invito a nuestro hermano Santiago y a nuestro hermano Argemiro, que nos pueden hacer el favor de conectarnos la ofrenda. Ahí sentaditos vamos a hacer una oración para que de mi casa y la porta t'apri, nos sta guardando ribabo, nos scherpavo spirito, vini riba nos, e tu ma buon lugar, nos stai amapo, senti candela e vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre, nos da llamamos, sende candela y vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh para siempre, oh Trova mi talat. Hey, sorry, minawag boso. Boso no sa una mi tabay? Laga mi romana bisabo. Nos tabay na nos Gran Congreso Juvenil. Bo propósito, mi voluntad. E tabay ta dia ng 4, 5 e 6 de dezembro. E lo tumalugana nos tempel,
Kuta ubica na Cerro Blanco 6A. Kuta queda para trás de EPI. Tem 4 pastores na invitar. Nos pastor John Setter, nos pastor Juan Carlos Soto, nos pastor Ricardo Vélez y también nos pastor Wilson Rojas. No perdé. Esta cuesta solamente 50 florines. Aquí lo incluye alimento y material para los congresos juveniles. No te olvides los días 4, 5 y 6 de diciembre. Tendremos nuestro gran congreso juvenil. Tu propósito, mi voluntad. En Cerro Blanco 6E, no te lo pierdas. Amén. Gloria a Dios. Nos alegra, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, ya está cerca días. ¿Qué días? 4, 5 y 6. Amén. Jóvenes, ¿quiénes ya se inscribieron? Bueno, gracias, hermana Ana. Jóvenes, la hermana Rosmarly y la hermana Lorraine, ellos se están inscribiendo. Recuerden que el costo de este congreso es 50 florines. Hermanos, lo que se está recaudando por concepto del congreso es todo para invertirlo en la alimentación de los jóvenes. Así que todo eso va en la alimentación de ellos, porque empiezan el viernes, les dan una merienda, el sábado en la mañana les tienen un refrigerio, les dan el almuerzo el sábado al mediodía, el sábado en la noche les dan otra merienda, el domingo en la mañana les dan un refrigerio, al mediodía les dan, imagínense, barbecue, y el domingo en la tarde les dan otra merienda. Así que, hermanos, eso se va a invertir, es en ellos. Qué bueno que cada padre podamos ser conscientes y decir, bueno, hay cosas en las que hemos invertido, sé que la situación no está fácil, pero hermano, esto es algo en lo que hay que invertir. Amén, es algo en lo que hay que invertir y tenemos, perdone que diga la palabra, tenemos que hacerlo. Puede sonar fuerte decir tenemos, pero hermano, estamos trabajando por la formación de nuestros hijos. Y como sea, hay que trabajar, esforzarnos para que estos muchachos vayan bien con la ayuda de Dios. Amén. Así que háganlos inscribir, hermano. Hoy mismo, por favor, con la hermana Lorraine, con la hermana Rosmarly, acérquense a ellos y vamos a organizar el congreso. Quiero decirles también, hermano, no lo deje para lo último. Dios nos ayude algún día a vencer eso de procrastinar. Procrastinar es que tenemos una cultura que todo lo dejamos. No, yo me inscribo el día antes, pero resulta de que ellos que están organizando el evento están sufriendo. Porque hasta el día antes usted lo lleva sin saber cuánta comida hay que comprar, cuántos elementos hay que adquirir. Así que, hermano, cuando uno disciplina su vida, no solo se ayuda a uno, sino que ayuda a otros que están trabajando en pro de uno. Amén. Y qué bueno que podamos entender. Ellos llevan ya meses trabajando sobre este congreso, ya están ubicados los pastores que van a predicar, todo está diseñado, organizado. Qué bueno que nosotros, hermanos, no procrastinemos, sino es no aplazar hasta el final, sino que usted diga, hermano, mis hijos van a estar y aquí voy a abonar, a empezar, cuenten conmigo, porque hermano, a veces uno que organiza un evento, uno es sufriendo, bueno, todo está listo, pero nadie. Así que los esperamos. Amén, hermanos, gloria al Señor. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a
entrar en la meditación de la palabra de Dios. Ya estamos cerrando año también, hermano, y que Dios nos ayude de una manera grande y especial. Amén. Estamos terminando el año, viene nuestro congreso, tendremos también el programa de fin de año con la ayuda del Señor, tendremos mis años para Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y esta semana, hermanos, tenemos una bonita semana. Amén. Con una bonita programación. Lástima los que no vinieron. Qué lástima que usted no haya venido. Vuelvo y le digo lo que le dije ahora. A veces no sabemos lo que nos perdemos. Amén. A veces no nos damos cuenta. Así que esta semana tuvimos unas bonitas enseñanzas desde el día jueves, el día sábado, ayer también. El jueves era solo para varones. Ustedes los vieran aquí cómo se reían. Bueno, hablamos de unos temas muy importantes, quizás nunca, sí los hemos tocado, pero más o menos se habló de un tema muy importante y tiene que ver desde los deberes conyugales, la vida íntima, la vida sexual, hermano, porque a veces pensamos que eso es como de otro mundo, pero tiene que ver con la vida cristiana. Y yo quiero decirle, en los caminos de Dios, por eso está en la Biblia, por eso la Biblia habla de ese tema. Así que se habló para los hombres, el día sábado se habló a las mujeres, yo las vi muy contentas ayer, no estuve, pero sí después del culto estábamos en una actividad y yo vi a las hermanas muy contentas ayer. Creo que fue una bendición la enseñanza también. Hermanos, todo esto es para nuestro bien. Así que yo quiero invitarles, por favor, toda actividad que haga la iglesia, hermanos, siempre no estamos haciendo nada de relleno. Todo lo hacemos para que crezcamos más y más en Dios y en nuestra vida personal. Amén. Esta mañana también nos daban una enseñanza el hermano Miguel. Y hermanos, qué bueno nosotros entender que necesitamos escuchar el consejo de Dios en su palabra. Amén. Y yo voy a dar otra enseñanza, esta noche tendremos otra. Y esta mañana yo quiero hablarles bajo un tema y es la raíz de los problemas. Amén. Este tema lo tocamos hace años, yo creo que unos 7, 8 años atrás. Estaba recién llegado aquí a la isla y hablamos sobre la raíz de nuestros problemas. Y permítame decirle, quiero traerlo una vez más para hablarles acerca de los problemas que enfrentamos. Y quiero tocarlo en esta semana de los varones. Amén. Nuestro lema es varones en las manos de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Leamos la palabra de Dios. Tengan la bondad. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios con mucha reverencia. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todos. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén.
Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. No sé si lograron abrir allá. Gracias. Estaba preocupado aquí porque hasta las 2 de la mañana me quedé juicioso, escribiendo y preparando las diapositivas y Dios mío, no van a abrir. Vamos a hablar hoy de la raíz de los problemas. Amén. Hermanos y amigos, es importante que podamos hablar de este tema porque la vida que estamos viviendo hoy, el tiempo que vivimos hoy, nos presenta muchos desafíos todos los días. Hermanos, la vida no está tan sencilla como a veces el mundo la vive. Por eso vamos en declive, por eso la sociedad se está perdiendo. Y lo que vendrá, lo que viene mañana, hermanos, y lo que va a venir para este mundo en unos años, si Dios no nos saca de aquí, lo que viene para este mundo, hermanos, es caos total. Pero hay gente que camina como anestesiada. Hay personas que se levantan, van a su trabajo, reciben su salario, mercan, tienen buenos autos, viven bien, pero ellos piensan que la vida es eso. Eso no es la vida. Eso es caminar, sí, vivimos, nos sostenemos, pero la vida va más allá de ello, porque usted tiene familia, tiene hijos, tiene nietos, tiene generaciones que vienen atrás de nosotros, y mucha gente ni se detiene siquiera a pensar en eso. La gente piensa en cómo cambio la casa, el carro, buena ropa, equipos nuevos, qué celular viene este año, qué características trae el iPhone nuevo, el Samsung nuevo. Y bueno, hay gente que su vida es eso, hermano, pero lejos de la realidad de la vida. Y estamos viviendo una época nada fácil, yo le diría, con organizaciones que tienen una agenda ya establecida. Usted no tiene una agenda muchas veces. Creo que la mayoría no tienen una agenda, pero el mundo y el pecado y la maldad y los que la promocionan tienen una agenda. Hay gente que ya tiene organizado su agenda al 2030, al 2040, dónde van a estar, cómo van a organizar los procesos, cómo van a enseñar a nuestros hijos, la educación, qué les van a enseñar, qué nuevas doctrinas hay que darle. Pero a veces usted y yo caminamos con los ojos vendados y no le estamos prestando atención a esto. Amén, hermanos. Así que tenemos muchos desafíos hoy, aunque déjeme decirle, toda la vida han existido, pero hoy nos los están cambiando. Amén. Y la Biblia dice, hermano, en Eclesiastés capítulo 3, verso 15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Así que realmente, hermanos, lo que tenemos hoy ya sucedió algún día. Lo que pasa es que están cambiando las formas y la sociedad hoy ha crecido y las circunstancias han cambiado, pero realmente problemas y ataques tenemos desde el comienzo, pero hay que prestarle atención a esto que está sucediendo hoy. Amén. Hermanos, permítame decirle algo. Esto que estamos viviendo hoy lo hemos vivido desde el huerto del Edén. Así que la manera en que el enemigo atacó allá en el huerto del Edén, precisamente lo hizo, y lo primero que le dijo a Eva fue decirle, con que Dios ha dicho, con que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello, que no pueden comer del árbol del bien y del mal. Hermano, ese es un desafío que lo tenemos hoy. La sociedad está cuestionando a Dios. La sociedad está teniendo en poco quién es Dios, y en los colegios se les está diciendo a los muchachos, Dios no existe. Otros le dicen Dios existe, pero está muy lejos de nosotros, de la realidad. Pero eso no dice la Biblia. Amén. Hermano, en el huerto del Edén se retroalimentó el ego, el egocentrismo de las personas, de Adán y Eva. Eso lo hizo el enemigo. Eso es lo que hoy vivimos, en una cultura egocéntrica. Amén. Así que quiero decirle, parecieran que hayan cambiado, han cambiado la forma,
pero hermano, en esencia tenemos los mismos problemas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hermanos, los seres humanos tenemos todos los días problemas y enfrentamos problemas. Todos los días. Usted pudo haber enfrentado un problema para venir ahora al templo. Usted pudo haber enfrentado un problema para ponerse de acuerdo con su esposa o su esposo para venir al templo. Usted quería venir temprano y de pronto él o ella no. Usted quería afanarse y quizás las cosas no salieron bien. Así que todos los días enfrentamos problemas, pero nosotros necesitamos, además de enfrentar problemas, y siempre lo vamos a enfrentar, necesitamos tratar de mirar cómo estamos revisando e interviniendo los problemas. Amén. ¿Ustedes qué ven aquí, hermanos? ¿Qué ven en esta figura? ¿Ven un hombre que? Observando. ¿Qué está observando? Está observando la raíz, pero les hago una pregunta. ¿En esa figura solo hay una raíz? ¿Solo hay unas raíces? ¿Qué hay? ¿Hay qué? Ok, hay unas raíces, pero también hay un tronco y también hay unas ramas o frutos. Eso quiere decir, hermanos, que en la vida nuestra enfrentamos problemas, pero los problemas nuestros tienen un fruto, tienen un tronco y tienen una raíz. Amén. Así que es importante entender eso. Amén. Digamos gloria a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué intervenimos nosotros normalmente? Y yo le quiero preguntar a usted, normalmente nosotros ¿qué intervenimos? De esos 3 puntos, ¿qué intervenimos normalmente? ¿Ah? ¿Qué intervenimos? Nosotros intervenimos el fruto. Así que usted y yo siempre intervenimos el fruto. Y la gente le dice a uno: pastor, mi hijo se está comportando mal en el colegio. Y entonces la gente le dice: pastor, por favor, hable con mi hijo que se está comportando mal en el colegio. Pero ese es el fruto del problema. Hay que irnos al tallo y luego para descubrir cuál es el problema, y luego tenemos que irnos un poquito más abajo y decir: vámonos a la raíz, porque él se está comportando mal, pero hay algo. Y a veces usted como papá o mamá le dice: pastor, hable con mi hijo, pero realmente con el que hay que hablar es con usted. Así que una señora un día me trajo aquí una persona, les digo porque es alguien de afuera, no nombres. Cuando ponemos ejemplos no estamos exponiendo. Yo quiero decirles algo, hermano. Cuando un pastor pone un ejemplo, no está exponiendo el caso de nadie, porque no estamos diciendo personas como tal. ¿Me comprenden eso? Se cuenta el caso porque a veces nos ayuda en el ejemplo, pero se lo aclaro, no estamos exponiendo el caso de nadie. Así que alguna vez una señora me dijo: pastor, yo necesito que hable con mi hijo. Yo, bueno, vamos a organizar. Organicé mi agenda, organicé mi tiempo, le dije: voy a atenderlo 1 hora por semana y vamos a tener unas 4 o 5 semanas, vamos a hablar con él. Cuando pasaron las 4 semanas y ella venía y me decía: sí, ve, pastor, y cuando pasaron las 4 semanas yo le dije: mire, yo le voy a ser honesto, el problema no es el muchacho, yo necesito hablar con usted. La persona no volvió, porque la gente quiere intervenir el fruto, pero no quieren revisar la raíz que nos lleva a esa circunstancia. Y quiera Dios que en esta mañana, aunque el tiempo no nos ayuda y yo quiero anticiparle, sí voy a demorarme unos 4 o 5 enseñanzas sobre este tema, porque lo voy a ampliar con algunos de los devocionales que les he enviado en estos días. De paso les digo, hay hermanos que no escuchan los devocionales que les mando. Y hermanos, esos son prédicas, son 5 minuticos, pero yo le aconsejo que los escuche. No porque se los mande el pastor, sino porque ellos tienen un contenido que sé que le aporta a su vida. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, normalmente nosotros tendemos a intervenir el fruto del problema. Esteban.
Este es el versículo que estábamos leyendo. Y cuando usted y yo miramos este pasaje bíblico, vamos a encontrar en él, hermanos, que el propósito de Dios con nosotros es sanarnos. El propósito de Dios con su vida no es que usted viva mal. Hermanos, el plan de Dios con nosotros no es que vivamos de golpe en golpe. El plan de Dios con nosotros no es que nuestros hijos se pierdan. El plan de Dios con nosotros no es que nuestra familia fracase. El plan de Dios con nosotros no es que se nos dañe el hogar. El plan de Dios con nosotros no es que la esposa se me vaya o el esposo se fue. Ese no es el plan. Nunca ese ha sido el plan de Dios. El plan de Dios no ha sido que los hogares vivan de pelea en pelea, pleito en pleito. No. El plan de Dios no ha sido de que se destruyan las familias. El plan de Dios no es que usted viva con amargura, hermano. Tampoco. Porque a veces hablamos de la familia, a veces hablamos de los problemas, pero hay personas que internamente viven con unos flagelos, con unas situaciones muy difíciles, con unas herencias que quizás crecieron en momentos difíciles de la vida. Pero nosotros tenemos que soltarnos de eso, porque cuando usted mira el plan de Dios con usted y conmigo, fue liberarnos. El plan de Dios con usted y conmigo es darnos paz. El plan de Dios con usted y conmigo es que vivamos bien. Mire, hermano, el mundo va mal porque están sacando a Dios del escenario. Créame. Y cuando usted, hermano, también se empiece, es que pastor, hermano, yo no entiendo uno cómo se desanima. Créame, yo todavía no logro entender eso. A veces puedo sonar raro, pero a mí me parece extraño. Estoy desanimado. Pero está desanimado. Si es que usted en Dios, lo único que en Dios tenemos es bendiciones. Y en Dios a usted le va a ir bien. Amén. Y usted venir a la iglesia, hermano, alimenta el alma, alimenta el espíritu. Usted siente gozo, usted siente el Espíritu Santo. Uno siente la presencia de Dios. Hermano, yo no entiendo. ¿Qué me desanima, hermano? Todo lo que pierde uno si deja que ese pensamiento trabaje en la mente de uno. Porque, hermano, el que pierde es uno. El que está frustrando el mañana y el futuro es uno mismo. Amén. Pero el plan de Dios con su vida y con mi vida es bendecirnos. Dios, su plan para usted y para mí, para su familia, sus hijos, su futuro, es ayudarlo. Así que cuando usted mire todo este bosquejo de lo que está contándonos Isaías, del plan de Dios, está hablando de una serie de eventos. Leámoslos un momento despacio. Versículo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Escuche esto. Porque me ungió Jehová, y escuche, me ha enviado a predicar ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos. 1. 2. A vendar a los quebrantados. Todos esos corazones quebrados, rotos, hermano, heridas, problemas, situaciones, hermano. 2. Vino a vendar esos corazones. Vino 3. ¿A qué? A darle libertad a los cautivos. Hay gente que camina libre por aquí, pero hermanos, están presos en su corazón. Su vida está atada a muchas cosas. Número 4, ¿a qué más? Abrirle las puertas a los que están en ¿qué? En la cárcel. Número 5, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Número 6, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Sabe, hermano? Aunque hayan muchas cosas en la vida que hayan sido injustas, yo le quiero decir, hay un fin del camino en que estaremos frente a Dios. Así que el mundo necesita saber también que de toda locura que haga, la gente puede hacer lo que quiera, pero no se nos olvide que un día estaremos frente a Dios. Hay un día de rendir cuentas. Así que hay gente que dice, no, yo hago lo que quiero y yo vivo como quiero. Bueno, pero no se te olvide, también nos mandaron a decir en todas esas bendiciones que un día rendiremos cuentas. Por todo, hermano, por todo, incluso por no venir a culto. Por todo eso, hermano, por el tiempo que hayamos perdido, rendiremos cuenta. Amén. Así que, ¿número qué?
6, confío en ustedes. A consolar a quienes, a todos los enlutados. 7. Sí, seguimos, versículo siguiente. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. 8. Óleo de gozo en lugar de luto. 9. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Cuando usted se detenga a mirar todo eso, usted dice, bueno, el plan de Dios con nosotros es solo ayudarnos, es solo bendecirlo. Hermano, los seres humanos, Dios nos ayude, pero usted y yo peleamos con lo que nos quieren dar y ayudar, y lo que es para nuestro bien, y a veces discutimos con eso, y Dios no quiere llevar por aquí, nosotros nos resabiamos, le ponemos un pero el plan de Dios es que usted y yo vivamos bien. Fue darnos paz, fue darnos bendición, fue consolarnos, sanar corazones, abrir las puertas a los presos, a los que están afligidos, a los enlutados, traernos gozo. Hermano, en Cristo eso es posible. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Pero hermanos, necesitamos nosotros entender el plan de Dios. Necesitamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Esteban, lo que Dios tiene para nuestra vida, y su plan y su propósito y su proyecto con nosotros. Amén. Permítame decirle, hermanos, necesitamos trabajar en nuestros problemas y que nada nos saque de entender la raíz de los problemas. Y yo quiero volver a lo que les decía ahora, y les decía anoche, me quedé hasta muy tarde y quise poner unas fotos ahí, pero ya el tiempo no me alcanzaba o el sueño me estaba venciendo. Pero a veces lo material nos está sacando a nosotros de lo más importante. Y yo no sé cuántos de ustedes esta pandemia les ha enseñado mucho. Amén. Este año va a ser inolvidable, ¿verdad? Este año va a ser inolvidable. Y no se ha acabado, y no se ha acabado la pandemia, todavía no se ha acabado. No se asuste, pero no se ha acabado. Así que tampoco nos tranquilicemos, prendámonos de la mano de Dios, pero esto no se ha acabado. Amén. Y aunque llegue la vacuna, nunca en la historia de la humanidad han vacunado 7,000 millones de personas, 8,000 millones de personas, nunca los han vacunado en el mismo momento. Así que eso no va a ser como que mañana está lista y pasado mañana estamos listos todos. No, son 8,000 millones de personas que hay que vacunar, y no se sabe eso cómo va a evolucionar. Así que hermanos, eso cada vez presenta desafío. Pero este año ha sido único. Pero uno tiene que aprender lo positivo, porque uno solo ve lo negativo. Hemos aprendido de él muchas cosas, ¿verdad? Y le quiero decir algo, hermanos. Pero no solo la pandemia. En 8 días 2 huracanes juntos. Y mire, y los que se desaniman, y los que más bien digan, me voy para el culto, dale gracias a Dios. Porque de un huracán de esos, de pronto nos gira hacia el norte, sino que guarda la línea, como vienen por ahí bordeando a Colombia, el norte de Colombia, y se arrima un poquito por aquí, hermanos, y usted puede haber trabajado todos los años de su vida, pero pasó por Providencia. Providencia, para los que no saben, San Andrés y Providencia son islas de Colombia. ¿Sabe? A Providencia 98% lo destruyó. Le iba a traer las fotos de cómo hasta el templo nuestro en Providencia, hermano, lo tiró eso no quedó nada. La moto del pastor quedó ahí aplastada con las paredes. Y sabe, eso a uno también le enseña. Porque uno la vida se le vuelve a veces, ¿cuántos en esos cerros y la vista al mar, los años y voy a luchar y voy a hacer esto? Y pasó el huracán, hermano, y se llevó todo, y todo está en el suelo. Así que a veces la vida no la estamos entendiendo, y los cristianos somos los más llamados a ser inteligentes. Y hermano, con esto yo no le digo que detenga sus proyectos de vida, jamás.
pero camine como debemos caminar los hijos de Dios y préstele atención a lo que realmente es importante en la vida, amén. Porque hermano, lo material hoy puede estar y mañana puede no estar. Así que pasó el huracán ETA, hizo escándalo, hizo daño. Gracias a Dios por aquí no arrimó. A mí me han llamado personas, pastor, y ustedes, y nosotros, gracias, estamos bien. Pero hermano, pasó uno y luego vino el otro y no se había recuperado Honduras, Guatemala y Nicaragua del impacto del huracán ETA, y ahora les entró este otro huracán. Y como nosotros tenemos misioneros en esos países, ellos nos mandan las fotos. Mire, así está esto, así. Hermano, usted sabe lo que es ver un territorio inmenso con el agua al techo de las casas. Así que esas personas que hayan trabajado duro por un buen televisor, no hubo tiempo ni de sacar. El que dijo, no, es que yo no voy al culto porque estoy pagando los electrodomésticos y tengo que trabajar 3 trabajos y tengo que hacer. Hermano, en una nochecita se perdió todo. Así es la vida. No le estoy asustando, lo quiero que usted entienda la realidad de la vida, hermano. Mire, una tractomula es, creo que aquí la mayoría sabemos que es un camión grande, un truck grande. Eso en Colombia puede costar unos $250,000, yo creo. No sé, creo yo. Y que usted verlas todas hasta la parte del capacete ahí alto, más arriba del conductor, sepultadas en el agua. Y yo pensaba, porque yo antes de ser pastor, yo tuve una buseta. Y a mí me gustaba el transporte público, así que yo tenía mi proyecto de vida y con un compañero empezamos una empresa de transporte. Entonces inmediatamente cuando vi esos carros yo me traje eso acá y yo dije, uy Dios, me acordé y yo dije, cuando tú tienes un proyecto de vida y tú dices, voy a comprarme ahora mi bus, mi buseta o este auto y voy a cambiarlo, usted organiza todo, va al banco, toca puertas y dice voy a hacer, y yo pensaba, Dios mío, pobres empresarios, los tomó eso. Y no, yo me voy al seguro. Sí, el seguro sí paga, pero una cosa es que se pierda 1 o 2 o 5, pero otra cosa es cuando hay 1,000,000 de autos de esos y el millón o de ese 1,250,000 o 300,000 fracasaron. El seguro no abre la puerta y venga todo el mundo para acá. Él dice, no, venga un momentico, aquí también hay otra clase de problema. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Que es importante nosotros entender que la vida no es como a veces la vivimos. Y que en la vida, padres, hay que pensar en esos hijos y hay que detenernos. Mamás, la vida hay que vivirla más despacio y con más sabiduría y no solo pasar a la carrera en ella y decir, es que yo, y se te olvida los hijos y se te olvida que las lágrimas que se pueden derramar con los años, con esos muchachos, no habrá dinero que a veces consuele esas lágrimas. Así que necesitamos irnos a la raíz de los problemas. Hermanos que están aquí en esta mañana, los problemas tienen unas consecuencias, tienen el problema y tienen una causa. Nosotros intervenimos normalmente, ¿qué? Nosotros normalmente intervenimos las consecuencias. El problema es que si intervenimos, es lo que hacemos todos. ¿Por qué se me dañó el hogar? Hay algo, estás buscando las consecuencias. ¿Por qué el niño va mal? Estás mirando la consecuencia. Es que mire que no está rindiendo en la escuela. Mire el problema que tenemos. Mi esposa no la veo animada, mi esposo lo veo que se está yendo y tengo problema. Y siempre tratamos de revisar consecuencias. Pero hermano, siempre que revisemos consecuencias, yo le quiero decir, el problema es que el mal está aquí. Y como el mal está en la raíz, que es la causa, ¿qué pasa? Él sigue dando más problemas. Así que usted puede decir, le llevo el niño al pastor, pastor, ese muchacho se está manejando bien. Pero si no intervenimos la raíz del problema, él se puede manejar bien 8 días.
15 días, un mes, un año y usted contenta, pero no revisamos la causa del problema. Así que volverá a dar problemas y pueden venir peores. O puede aprender a esconderlos él, porque él ya se dio cuenta que lo llevaron donde el pastor, que lo llevaron al psicólogo y que le hicieron una cantidad de cosas. Así que él puede desarrollar otra clase de actitudes y aprender a manejarla para que no vuelva ni donde el pastor ni al psicólogo. Pero el problema está guardado. Amén. No sé si me están entendiendo. El mal está ahí dentro, está en nuestras venas. Pero nos conformamos y los padres a veces ni nos damos cuenta de eso. Por eso, hermano, más despacio. Amén. Gloria al Señor. Vámonos, seguimos de a uno, Esteban, por favor. Yo les traje aquí un ejemplo, hermanos. No sé, la letra está pequeña. ¿Se alcanzan a ver desde ahí atrás, a leer? Los que están atrás. Quiero y les voy a traer algunos ejemplos para ayudarnos a resolver algunos casos juntos, para que ustedes me entiendan esto más despacio. Aquí vemos un árbol y lo hemos llamado árbol de ¿qué? El árbol de problemas. Así que, hermano, ojalá usted todas las veces que tenga un problema o que algo, elabore un árbol y diga, voy a mirar, voy a detenerme a mirar en el árbol de problemas los frutos que me está dando. Porque mi hijo, yo veo que mi hijo se está comportando mal, veo que mi hijo en la iglesia está desatento, lo veo por ahí, me dijeron que peleó. Entonces a veces uno a eso lo ignora, pero no, deténgase un momento y haga un árbol de problemas. Entonces nosotros normalmente, hermano, miramos aquí, esto está dividido en tres partes. Aquí no tiene una línea, pero esto tiene tres partes. La parte del fruto, la parte del tallo es esta otra parte y la parte de las raíces es esta parte de abajo. Les decía, normalmente nosotros intervenimos esto, y esto es que el problema y sus efectos. La parte de arriba, iglesia, hermanos, amén, es la parte del problema y sus efectos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Así que vamos a mirar qué es lo que normalmente la gente interviene. Amén. Por favor, despiérteme el que está a su lado, dígale, hermano, hoy no se duerma, que el pastor hasta las 2 de la mañana se quedó preparando este mensaje y organizando cómo que usted se va a dormir aquí. Amén. Así que, hermanos, se vale hoy pegarle un codazo al vecino. Amén. Rompa el protocolo. Ahí sí lo dejo que rompa el protocolo y acérquese, o no me lo vaya a dejar dormir. Amén. Hermanos, normalmente nosotros intervenimos el problema. ¿Cuál es el problema de esta situación? El problema es que entonces alguien dice, bueno, cuellos de botella, para los que no saben, es que son situaciones problemáticas que hay o dificultades que hay en los alumnos de un colegio. El problema aquí tiene que ver, hermanos, con una institución, y de eso vamos a hablar. Bueno, hay cuellos de botella, escuchen esto. Hay reiteradas quejas de los alumnos, esa es otra situación de problema. Los alumnos no se inscriben a tiempo y número 4, mala imagen de la institución. Así que la gente normalmente, si yo soy un empresario o yo tengo una empresa, una compañía, normalmente la gente, hermano, empieza a intervenir esto. Hombre, tenemos mala imagen en la institución, entonces la gente dice, vamos a sacar una buena publicidad. Y entonces la gente empieza a invertir en publicidad y a anunciarla en los medios, pero está atacando la flor del problema. Así que él está invirtiendo, pero está invirtiendo en atacar la flor del problema. ¿Sí me comprenden eso? Hermanos, ¿me están entendiendo? Hoy es una charla, así que de esa manera necesitamos hoy irnos aquí. La mayoría de gente invierte dinero en cómo vamos a cambiar esto, las quejas de los muchachos, cómo los ayudamos, vamos a amenazarlos, vamos a decirles, bueno, la institución hay que cambiarle la imagen, los muchachos hay que motivarlos a que se inscriban, y hay una cantidad de cosas que intervenimos la flor del problema. Pero escúcheme algo, necesitamos irnos al problema realmente, y el problema, esta es la flor del problema, el fruto, los efectos.
Pero el problema está aquí, hermanos, en el tronco. El problema central que está llevando a que eso arriba esté afectado es que hay demoras en la inscripción en la mesa de entradas. ¿Me están entendiendo? Así que el problema de esta institución, el fruto es cuellos de botella, reiteradas quejas, los alumnos no se inscriben, mala imagen de la institución. Pero cuando nos vayamos al problema, el problema está en el tronco y el problema es que hay demoras en la inscripción en la mesa de entradas a la institución. Pero normalmente la gente a veces descubre eso y ahí se queda. Pero resulta que hay que irse un poco más allá y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos demora aquí? Y escúcheme, ¿por qué tenemos demora en la inscripción en la mesa de entrada? Ah, ok. La causa es el problema, la raíz principal es que tenemos falta de ¿qué? Número 1, tenemos falta de personal. Número 2, tenemos procedimientos burocráticos. Eso de procedimientos burocráticos es que a veces, hermano, eso se ve mucho en las instituciones, en el gobierno, en las empresas. Hay gente que, hermano, solo están ahí de nombre porque ellos en vez de ayudar obstaculizan, pero es un proceso burocrático que hay que cumplirlo porque ayudó en la campaña, porque ayudó en la elección y no agiliza, más bien estorba, pero hay que tenerlo. Eso se ve en muchas instituciones. Así que falta de personal, procedimientos burocráticos y otra causa es personal no capacitado. Así que, hermanos, cuando usted mire aquí la raíz, usted va a encontrar que el día que intervengamos la raíz de esta situación, capacitemos el personal, saquemos la burocracia y trabajemos con más personal calificado, hermanos, no se retrasará la entrada a la institución, la inscripción, y entonces la imagen de la institución mejora, los alumnos se van a inscribir, se acabarán los cuellos de botella y las quejas se acabarán. Ahora la gente dirá, esto está más efectivo, esto funciona mejor, esto está caminando mejor, amén. Digamos gloria a Dios. Todavía veo algunos por ahí como durmiendo. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, ¿me comprenden esto? ¿Por qué les traigo esta imagen y por qué les traigo esto? ¿Y por qué les traigo algo de una institución? Porque necesitamos entender lo que así operan todos los problemas nuestros. Y necesitamos empezar a pasar, hermano, es que mi hija, hable con mi hija, pero hay que irnos a veces al papá y a la mamá. A veces el problema no es la hija, a veces el problema es el papá y la mamá. A veces el problema no es el muchacho, el problema está en la casa, en lo que está sucediendo. Hermano, es que mi hijo es temerosísimo. Ay, hermano, ayúdemelo, por favor, lléveselo con usted. Y, hermano, como decía un pastor por allá un día, hermano, la gente piensa que el pastor lo hace todo. Como hay gente que piensa que lo hacemos todo, hay gente que piensa que no hacemos nada. Ah, usted es pastorano, usted no hace nada. Bueno, la gente tiene. Pero, hermanos, yo quiero que usted entienda esto. Necesitamos irnos a la raíz de nuestros problemas, amén. Y solo interviniendo la raíz de nuestros problemas podremos nosotros curar la situación nuestra y de nuestros hijos, amén, de nuestra familia, de su esposa. Hay esposas que están cansadas, aburridas, y el esposo sigue trabajando pero él no se detiene y no entiende, y aunque lo traigamos a culto le da sueño y no se da cuenta, pero el hogar se le va a caer, si no ahora se le cae en 5 años. Hay gente que, hermano, hay gente que se le va a caer el hogar en 5 o en 10 años. Si sigue como va, necesita detenerse, pero a veces uno no entiende. Viceversa, hay esposos que, hermano, entran por esa puerta y usted de que lo saluda, usted dice, este viene aburrido ya. Ya la cara dice, no, le está yendo mal en la casa, la esposa, está mal ese hombre. Y usted dice, es cuestión de tiempo, pero hermano, Dios nos avisa. Todos estos programas, todo esto tiene que detener. Yo tengo que detenerme a pensar cómo va mi hogar.
Hermanos, yo como pastor le puedo aconsejar muchas veces y voy a detener en la medida de lo posible con la gracia de Dios, la bendición de Dios, con la palabra, con muchos consejos. Voy a detener que usted no se le quiebre el hogar ahora y quizás mañana tampoco, pero se le va a quebrar en unos años si usted no se detiene a pensar, hay algo en mí. Amén. Así que pastor, ayúdeme, de seguro le voy a ayudar, esa es mi vocación. Si yo no tuviera esta vocación, yo no sería pastor, hermano. Yo me quedo de empresario, yo tendría mi empresa y otra cosa, pero yo amo lo que hago. Pero quiero que en esta mañana entienda, hermano, por más que querramos ayudar, necesita usted intervenir su problema, porque usted puede solucionarse hoy. Yo le puedo dar a usted un paliativo, una aspirina, un paracetamol, pero el problema lo está ocasionando algo. Amén. Es que tiene fiebre. Sí, él tiene fiebre. Tómese una pastica para la fiebre. Le vamos a ayudar con la fiebre, pero hay algo que está ocasionando esa fiebre. Hay algo dentro que está ocasionando una fiebre. Y hay que revisarlo porque no fue una fiebre normal y porque ya le dio en otro tiempo. Así que, hermano, cuando usted un problema se le vuelva, es que tuve un problema con mi esposa, tuve un problema y a los 8 días, a los 15, al mes, a los 2 meses, a los 3, al año estoy, hermano, deténgase un momento y diga, hay algo que no está funcionando bien. Y tengo que llevarlo al árbol de problema porque tengo que buscar la raíz de este problema. Hermano, usted puede venir muchos años a la iglesia, pero si no interviene sus problemas, usted será un cristiano cargado de problemas. Aunque venga muchos años a la iglesia, porque no solo es venir, es tomar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Amén. Hermano, la psicología no nos está diciendo nada nuevo hoy en día. Eso está en la palabra de Dios. Eso está ahí, o sea, no le estoy diciendo que la psicología no va, claro, es importantísima, pero lo que le quiero decir es que si escucháramos la palabra de Dios y la lleváramos a la práctica, muchos de sus problemas y mis problemas se solucionarían a la luz de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Digamos gloria a Dios. Hermanos, este es el árbol de los. ¿Tiene qué? Un momentico, Esteban. ¿Tiene qué? Un fruto, unas hojas, tiene un tronco y tiene unas raíces. Amén. Ahora sí. Esto acá arriba se llaman ¿qué? Las consecuencias. Esto normalmente es lo que nosotros ¿qué? Intervenimos. Vámonos a una situación. Resulta de que hay un caso y vamos a resolverlo entre nosotros acá. Vamos a resolver un caso entre nosotros acá. Resulta que hay unas consecuencias. Hay una persona, hay un jovencito que en la escuela tiene bajo rendimiento académico. Número 2, el jovencito está presentando, siguiente, problema en sus relaciones. Tiene problemas al relacionarse. Seguimos con el fruto. Tiene que peleas, pleitos. Seguimos. Está incursionando en ¿qué? En las drogas. Entonces la gente, cuando el muchacho cae en las drogas, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace? ¿Qué hace la gente? Rápido hay que llevarlo a un centro, rápido hay que llevarlo a algo, pero a veces no nos vamos más adentro. ¿Qué hay en ese corazón de esa persona que lo puede estar llevando a que se refugie en ello? Porque hay personas que van a las drogas, pero no porque, muchos no es porque quieran experimentar un placer, es porque allá se refugiaron de algo. Así que, hermano, intervenimos los efectos de arriba, las consecuencias, pero resulta, seguimos, Esteban, que el muchacho sigue dando otros síntomas, rebeldía, ¿verdad?
Él tiene esto, pero yo quiero que usted entienda, estos son consecuencias, esto es el fruto. Pero vámonos a ir ahora al problema. Hay algo en él que lo está llevando de aquí hacia arriba a hacer todo eso, y lo que lo lleva hacia arriba, es el problema. Este es el problema. Y el problema, hermanos, es que en él hay un estado de conducta depresivo. Así que, hermano, normalmente nosotros vamos a intervenir acá arriba. Pastor, hable con mi hijo que está en bajo rendimiento académico. La gente dice, hay que buscar el psicólogo urgente porque está en drogas. Resulta de que ahora hay que mirar, darle una terapia porque está peleando. Por favor, que los jóvenes hablen con él porque tiene problemas de relaciones. Y ahora, por favor, ¿qué hacemos con la rebeldía? Pero, hermanos, tenemos que descubrir el problema que hay en el muchacho. Y el problema que hay en el muchacho es que él tiene una depresión adentro. Tiene un dolor adentro que lo está manifestando con unas situaciones de su vida, que lo está manifestando con unos frutos. Y si la raíz está enferma, los frutos que él dé tendrá problemas. ¿Me comprenden eso, hermano? Habrá problemas, habrá dificultades, habrá crisis, habrá momentos adversos en él. Pero resulta que ese apenas es el problema. Pero tenemos que ver la causa. Entonces ese papá o esa mamá que buscó ayuda y está tratando de hacer acá, jamás él se está imaginando que esto que él está interviniendo le va a ayudar, pero el problema es algo que hay dentro de él, una depresión. Pero esa depresión tiene una causa, y la causa es padres sin tiempo para su hijo. Creció solo. No hubo quien lo apoyara cuando fue a un partido de fútbol. El papá, la mamá, no, es que el carro, la casa, no, y se me dañó este hogar, yo voy a hacer lo que sea, pero yo arreglo, que se vaya, que yo, no, detente. Hay gente, hermano, que piensa que destruir un hogar es como, no, la sociedad le dice a usted va donde muchos psicólogos, no, esa persona es enfermiza para usted, déjela. No, detente. Eso es lo que es la solución rápida que nos dan. Pero detente. Porque un hogar no es como la gente piensa, hermano. Y cuando tienes hijos no es como que yo me voy y encontré otro mejor. Detente. Eso no está. La gente cree que la vida se soluciona a la carrera, hermano, porque hoy vivimos el mundo del facilismo y entonces la dejo. Pero tú no te estás deteniendo a pensar. Así que, hermanos, nosotros creemos que no tiene sentido, pero resulta que el problema no era el muchacho. El problema es que papá y mamá están en otras cosas. Y mire el problema, hermano. El problema de todo esto acá fue que el muchacho creció solo. Vio programas en la casa solo. Nadie pudo acompañarle en el proceso de decirle, hijo, no hagas eso. No sé si esos padres normalmente no tienen tiempo para ir a tomar un helado con su hijo. E dice, voy a sentarme con mi hijo, con mi hija, a pesar de, voy a sentarme aquí en Wendy's o en donde sea, donde a él le guste. Vamos a hablar tu crecimiento. No, tengo que hacer dinero, tengo que trabajar, tengo que cambiar el carro, tengo que mejorar la casa, tenemos que hacer esto, pero no nos detenemos en lo más importante. Resulta que el problema no era el muchacho. El problema, hermano, había que intervenir ¿a quiénes? A los padres. Pero eso de intervenir a los padres está aquí en la palabra. Así que la palabra hace rato nos está diciendo a nosotros lo que había que hacer. Dios le dijo a Moisés, los niños. Desde allá, desde el comienzo de la Biblia, el Señor ya le estaba diciendo a Moisés, instruyan a los niños. Moisés, no se les olvide, van a entrar a Canaán, van a entrar a una tierra hermosa que fluye leche y miel. Ustedes van a quedar encantados con esas laderas de Canaán, con los ríos y con todo lo que eso pueda tener, la riqueza, el oro, las piedras preciosas, la madera, eso va a ser hermoso. Pero el Señor le dijo, Moisés, los niños.
Así que el Señor dijo desde a tiempo para ellos: mamá, es que pastor, ahora sí mi vida, ahora sí voy a comprar, ahora sí le voy a dar gusto a mis hijos. ¿Qué gusto le vas a dar a tus hijos? Porque le vas a comprar un mejor vestido. Y tu niña se va a poner unos zapatos más caros. Sí, pero eso no le va a ayudar en nada a la vida de él o de ella. Así que nosotros estamos pensando: uy, es que yo no tuve autos ni carrito de niño, y mi hijo, vea pastor, en la alegría que me da darle estos carros, mírelo cómo tiene, y yo sí no tuve nada. ¿Y qué? Los juguetes míos eran una llanta. No sé cuánto les tocó. Así que yo no sé los de aquí si sepan eso, pero en mi país, hermano, y al lado de un poco de muchachos en la casa, ¿qué éramos? No había para darles a todos. Así que uno se inventaba su juego. ¿Qué? Hermano, el día que usted encontraba una llanta de una moto en la calle, usted dijo: este es. Iba y cortaba un palo de escoba y a correr por el barrio con esa llanta. ¿Usted le pasó? Mire, yo sí que corría contento con esa llanta por la calle. ¡Juegue! Pero mi mamá estaba ahí. Así que yo no era, hermano, cuando usted ve a personas así como medio, que tengan algunas características, hay que decir: él pudo haber sido otro en la vida y pudo haber hecho cosas peores, pero alguien estaba ahí. Alguien estuvo ahí conmigo y me acompañó. Quizás no hubieron muchos lujos y cosas y otros beneficios, pero ese acompañamiento que dice la Biblia trajo resultados. Amén. Trajo resultados, hermano. Quizás no hubo demasiada comida en la mesa, quizás no hubo mucho lujo, quizás yo a veces le digo a mi hijo: hijo, yo no dormía en la cama que tú duermes. Y no tenía el carro con aire acondicionado. No era así. Y la primera bicicleta yo te la compré, pero la mía me la compré yo. La primera bicicleta mía me la compré yo. Y les cuento algo que peor todavía. Feliz yo con mi bicicleta porque trabajé para comprarla. La mandé a arreglar y cuando iba contento en ella para la casa me la robaron. Dios mío bendito. Pero ¿sabe usted algo, hermano? Nosotros necesitamos entender que la vida no son las cosas materiales que tenemos. Y mucho de nuestra vida se ha enfocado en eso. Y nuestros hijos se están destruyendo, nuestra familia se está destruyendo, y familias de cristianos se están destruyendo, y hogares se destruyen, hijos se pierden. Hay hijos que usted los ve crecer y con dolor, hermano, uno ya dice: este niño cuando crezca, la mamá no sabe en el problema que está metida. Seguro uno ya lo ve. Quizás vimos el niño desde que estaba creciendo. Yo desde que llegué a esta iglesia, de los que están desde que yo llegué, les dije: hay que hacer un trabajo con los niños. Hay que invertir en los niños, hay que preparar a escuela dominical, hay que velar por ellos. Pero hay gente que hay gente que cree que eso no, tranquilo. Yo estoy ocupado en otras cosas, lo material. Pero hermanos, véalos ahí, mire, no, y eso no se cambian por nadie. Por nadie, hermano. Uno se inventaba unas cosas. Así que un día dejaron una llanta de un tractor grande, de un camión grande, y me dio a mí: es que bueno, esta no se puede empujar así, sentémonos dentro de ella y que alguien nos empuje. Y llega uno y da con uno de esos maldadosos que lo suelta por una pendiente a uno y lo deja que se vaya solo. Hermano, pero aquí estamos. Amén. ¿Sabe, hermano? Nosotros, Dios jóvenes y padres, nos ha dejado vivir otra historia. Pero no cometa el error de perder lo más importante. Lo más importante no es que usted diga: mire, estoy estrenando aquí un carro de 40, 50 mil florines, último modelo. Eso no es lo más importante. Si lo tiene es una bendición, pero eso no es lo más importante.
Dime qué estás estrenando con tu hijo, con tu hija, en la relación que tienes con él. Dime si estás sacando un ratico y estás hablando con él y quizás lloraste con él y quizás te sentaste a darle un consejo acerca de su hogar, su vida, su esposa, su esposo. Si quizás te has detenido a decirle a tu hijo: hijo, ten cuidado cuando escojas la esposa. Hijo, ten cuidado cuando escojas el esposo. Hija, ten cuidado con el esposo. Ten presente, hay hombres con los que nunca te debes casar, así te guste mucho, así sea el muchacho más pinta del colegio. Ten cuidado con estas características. No, nosotros, yo le decía a mi hija en estos días: hija, que nadie te impresione con un buen auto. Tú lo compras o yo te lo regalo, pero que nadie te impresione. Que no vaya a llegar alguien hermano, usted sabe lo que, mire, hay gente que el diablo los ha preparado y ellos sí que son buenos alumnos para mirar qué niña buena, qué niña bonita de la iglesia, joven, de buenos principios. Va y la impresiona que porque le parqueó un bonito auto al frente y porque se puso una buena ropa y se peinó bien y dijo: este es. No, yo le decía a mi hija: hija, que nadie te vaya a comprar nunca. Un buen auto tú lo compras. No te preocupes, deja, yo te enseño en la vida y te brindo herramientas y te apoyo, y ve a la escuela, estudia, preocúpate, pero el buen auto tú lo compras. Que el día que encuentres un hombre, que Dios te regale un hombre para ser un esposo, que no te vaya a impresionar por un auto, que te impresione por su vida y su actitud, su relación con Dios, y te impresione por el respeto y los valores. Amén. Pero que no nos impresionen a nuestros hijos. Hermanos, que no nos impresionen a nuestros hijos con las cosas materiales. Pero ¿sabe algo? A veces somos nosotros los que les enseñamos a que los impresionen con un auto. Porque para mí lo más importante era el auto. Así que él crece con, no, el auto, con el auto tú conquistas, con el auto tú impresionas, con la ropa tú haces esto y lo otro. Vístase bien y compre sus cosas, pero hermano, tenga presente, tenemos que intervenir la raíz de los problemas, y los problemas de nuestras familias y de nuestros hogares están en muchos de nosotros, y necesitamos decirle a Dios hoy: Señor, que no se nos destruyan más hogares. Créame, hermano, a mí cuando me dicen que hay problema en un hogar, si un hogar se daña, le voy a garantizar una cosa: no fue que el pastor no trató de hablar muchas veces con ese hogar. Yo muchas veces, cuando sé que los hogares tienen problemas, trato mucho de intervenir eso. Cuando un hogar aquí se destruya, le quiero decir, el pastor hace rato lleva tiempo tratando de detenerlo. Pero hermano, el problema es que el pastor no es Dios. El pastor te va a aconsejar, el pastor te va a mostrar por la palabra, el pastor te va a guiar. Pero la decisión de cambio y de retroceder y de bajarte y de humillarte y de dejar el orgullo y el yo y mis pretensiones, esa decisión es nuestra. La palabra de Dios dice: el que se exalta será humillado tarde que temprano, pero el que se humilla será exaltado. Hermano, cuando usted y yo nos bajamos y reconocemos, la bendición de Dios llegará. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, necesitamos que nuestros problemas sean intervenidos en la raíz. Necesitamos que nuestros problemas sean intervenidos, iglesia. Yo quiero que usted entienda dónde está la causa del problema, no en la flor del problema. Hermanos, no en la flor del problema. Hay hermanos que dicen: pero es que mire, hermano, ese muchacho cómo se maneja de mal. Pastor, usted sí debiera. Y mire, hay gente, hermano, hay gente que hasta uno resultó cuestionado cuando una persona dice: el pastor que yo conocí, eso cuando veía un muchacho que caminaba, pues ese pastor sí era un hombre temeroso de Dios, ese hombre sí era un hombre disciplinado. Quizás no sabía mucho el pastor, porque había que mirar, devolverse otro poquito a mirar, porque ese niño es tan inquieto.
¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué no nos vamos un poquito más allá? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá en la casa? ¿Qué habrá en sus padres? Hermano, a veces cometemos una cantidad de cosas, pero yo quiero decirle, qué bueno dejarnos guiar de Dios. Y yo quiero invitar a esta iglesia, hermano, sea sensible a dejarse guiar de Dios. Yo quiero invitarle, sea sensible a la palabra, hermano. Por eso yo quisiera invitarle, sea sensible cuando Dios le hable, cuando usted tenga que arrodillarse, cuando tenga que cantar. Hermano, abra más el corazón para escucharle a Dios, abra más el sentimiento para comunicarse con Dios. Hermano, estamos siendo tan duros. Hermano, se nos está destruyendo la sociedad al frente de nosotros. Y nosotros nos estamos subiendo en esa barca. Los cristianos se están subiendo en la barca de la destrucción de los hogares, de los hijos, de la familia, del materialismo, de las posesiones. Hermano, eso no está mal, pero yo le digo, hay gente que hizo dinero toda la vida y a los 65, 70 años se dan cuenta que nunca se dedicaron a charlar con su esposa, a comerse un plato con ella, a gusto, a salir con los hijos. Era mejor menos capital, pero haberlo disfrutado más con esos seres y haber compartido más y haber pensado más en la vida. Pero hermano, nada de esto tendrá efecto si usted no tiene un corazón sensible a la voz de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, su corazón, su vida, cómo esté esta mañana, pero esto, hermano, serán enseñanzas que usted diga, uy, pero hermano, no traerán más efecto si aquí no hay un corazón sensible a escuchar la voz del maestro que hace tiempo dijo: yo quiero que te vaya bien, yo quiero que tu hogar esté bien, yo quiero que tu familia esté bien, yo quiero que tú seas un buen muchacho, yo quiero que tú seas una buena muchacha, yo quiero que tengas un buen hogar, un buen esposo, una buena esposa, yo quiero que cuando lleguen tus hijos te vaya bien en todo. Pero a eso hay que abrir este corazón. Y cuando escuches la palabra, detente. Vuelve muy importante venir a este lugar. Vuélvalo muy importante. Padre, madre, vuelva muy importante, porque los que no vinieron hoy se perdieron esta enseñanza. Esta mañana había cupo para 80 hermanos. El culto en Papiamento tiene un cupo como de 90 hermanos, casi 100 hermanos tiene el cupo. Habían 40. Quiere decir que 40 no vinieron a su culto esta mañana, pero se perdieron algo que era importante escuchar. Que a Dios a veces tú le quieres ayudar y Dios no necesita tu ayuda. Haz lo tuyo, pero lo de Dios deja que Él lo haga. Pero esa enseñanza puede que ya no vuelva. Pero quizás yo me dejé ganar porque anoche me vi una buena película y me acosté tarde por ella. Voy a descansar hoy. Ten cuidado, porque hay cosas más importantes que tu trabajo. Hay cosas más importantes que tu deporte. Yo le digo a los hermanos varones, cuidado, está bien el deporte, pero el deporte no te va a hacer mejor papá ni mejor líder. No es que yo el domingo en la mañana, no, yo te diría, por aquí en la Biblia, Pablo dijo, no que no sirviera para nada, pero él lo estaba comparando con cosas de más valor y él dijo, el deporte, ¿para qué? Para poco aprovecha. No es que estaba diciendo que no, hay que hacerlo, hay que cuidarnos, cuidado. No vaya usted a decir que no, pero hermano, uno a veces... Y yo me encontré a alguien, hermano, que dedicó años de su vida a hacer ejercicio, al gimnasio, horas todos los días, y lo tocó la pandemia y ahora está así, vea. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, pastor, como no pude volver. Y entonces yo me puse a pensar, Dios mío bendito, se perdieron años, tiempo. ¿Sabes? Es importante detenerte un poquito. No dejes de hacerlo, es importante, sí. Ve al gimnasio, porque nos van a mirar, algunos me miran y dicen, pastor, pues usted no estaba así.
Sí hay que hacerlo, pero ¿sabes algo? Ten cuidado. Porque cuando mires al final de los años, vas a ver que por más que trates de detener los años, ellos llegan. Por más linda que sea una mujer, los años pasan factura. Aquí hay hermanas ya de muchos años, pero si te mostraran una foto de su juventud, tú dices, wow. Tú dices, pero es que era linda. Era linda, sí, pero los años pasan factura. No te digo que no te cuides, hazlo, pero no se te olvide que tienes unos hijos. No se te olvide que ese niño, esa niña va a enfrentar problemas en la vida. No se te olvide que tú perderte un culto podía ser una enseñanza para tu vida. A mí me encanta esa expresión y aquí lo hemos predicado cualquier cantidad de veces, pero no sé a cuántos les hará impacto. En estos días estaba predicando de eso en la semana de la alabanza, estábamos hablando de eso. ¿Por qué un hombre en la Biblia dijo, para mí es mejor un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de la casa de Dios? Aleluya. Ese hombre estaba diciendo algo desde adentro, algo había vivido él con Dios, algo había experimentado él con Dios, algo había sentido de Dios cuando él se acercaba a su casa. Hermano, si queremos llevar familias mejores, vamos a entender esto, pero vamos a abrir el corazón a Dios. Yo quiero invitarle, vamos a mirar la causa de los problemas de nuestros hijos, de nuestra relación, incluso usted misma, hermana. Yo quiero invitarle, hermana y hermano. Usted también tiene que aplicarse el árbol de problemas. Porque si usted trabaja muy duro por vestir muy lujoso y descuida otras áreas de la vida, hay algo dentro de usted. Y entonces nosotros decimos que a mí me gusta verme bien. No, hay algo en ti. Hay alguna falencia, puede ser de la infancia. Hay algo en ti que quizás te ha llevado a eso y te está haciendo daño. Y uno piensa, es que me gusta verme bien. No, detente. Incluso tenemos que hacerlo para nosotros mismos. Yo, ¿por qué peleo con tanta gente? ¿Por qué yo tengo tantos problemas con otras personas? Así que no solo es a la pareja, no solo es a la empresa, usted mismo. ¿Por qué yo no crezco? ¿Qué pasa en mí que yo llevo años en la iglesia y soy el mismo? Hay algo. ¿Por qué llegó una persona ayer y hoy esa persona está en un lugar y Dios lo ha bendecido y está en tal lugar y ya predica y ya está haciendo esto y yo, hay algo en mí que yo tengo que atacarlo ya? Tenemos que descubrirlo, hermano, y Dios nos entrega las herramientas. Pero una de las cosas que yo quiero invitarle, hermano, usted puede no saber mucho, no estudiar, no haber estudiado, pero si usted abre el corazón a Dios y a su palabra y le dice, como dijo un hombre, habla, Señor, que tu siervo oye, eso será suficiente, hermano. Usted puede no haber ido a una universidad, puede no haber sido educado con altos estándares, puede que no tenga mucho tiempo de leer, pero si usted viene aquí y dice, lo que me muestren por la palabra de Dios, lo que me predica el hermano más sencillo de la iglesia, pero que yo vea que me lo predicó por la palabra de Dios, le voy a prestar mucha atención a eso. Le voy a decir, hermano, usted ya encontró la fórmula al éxito. Usted ya encontró la fórmula al éxito para que le vaya bien, para que triunfe en todo. Oh, pero hermanos, cuando nuestro corazón se endurece, cuando uno piensa que ya no puede venir, que hay otras cosas, yo quiero decirle, estamos en problemas. Estén de pie, tengan la bondad. Yo quiero invitarle a que en esta mañana le digamos a Dios, Señor, tengo problemas. Mi hogar puede tener problemas, yo mismo tengo problemas, mis hijos, yo no les invierto mucho tiempo, ni formación, ni educación, crecerán con problemas. Pero aquí estoy esta mañana, Señor,
Y quiero pedirte que me des un corazón tan sensible para escuchar tu palabra. Dame un corazón tan sensible que esta mañana, Señor, yo pueda abrir mi corazón para ti. Yo no sé quién de ustedes, hermano, quiera cerrar sus ojos y pensar un momentico en usted, ese problema, cómo le va a usted con las relaciones con otras personas, cómo está viendo su hogar. Deténgase, tenga cuidado con su esposa. El hecho que esté con usted, el hecho que esté ahí, no se confíe. Pueden haber cosas que no vayan bien y ella calladamente está sufriendo y tú ni te das cuenta. Puede ser que hay una esposa que por dentro llora, que quizás, hermano, y el enemigo va a buscar alternativas. Puede ser que haya un esposo, hermana, usted que está aquí, quizás usted está confiada que mi esposo es cristiano. Hermano, ser cristiano, al contrario, te puede dar una falsa confianza. Cuidado. Cuidado, es que mi esposo es cristiano. No se confíe, hermana. Cuide a su esposo, vele por su esposo, atienda a su esposo, vele por su esposo, preocúpese por ese hombre. Hermano, vamos a buscar, los problemas tienen una raíz, pero en esta mañana, hermano, podemos traerlos a los pies de Cristo, aleluya, y decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero invitar a alguien que esta mañana